Buenas tardes. La verdad que tenemos un living muy jerarquizado y bastante heterogéneo. Yo creo que es impensado que hace unos años podríamos compartir quizás conocimiento o resultados desde estas puntas a veces tan diferentes. Con Obdulio San Martín hace 6 o 7 años nos cruzamos en una exposición en Estados Unidos, en el Fran Progress, y le digo que él ya estaba desde el día anterior, yo acababa de llegar y digo, ¿qué hay de interesante? Y me dijo un concepto que creo que ha marcado la tecnología del agro, hasta hoy me parece que la marca aún más, que es decir, veo una gran interrelación entre la industria de la semilla, que es la que está Obdulio, la industria mecánica de la que está Rafael, la industria biológica y también el software. O sea que creo que es un poco hacia, digo, lo que pretendemos transmitir al auditorio, decir, bueno, ¿qué es lo que ven cada uno de ustedes? ¿Hacia dónde va cada uno de estas industrias? Y de alguna manera, ¿qué interconexión tienen? Y bueno, con Germán ir pudiendo coordinar los pensamientos de ustedes para que sean lo mejor interpretados. Así que bueno, adelante. Obdulio. Ricardo me pasó el micrófono, es un milagro, porque lo agarra y no lo deja. Bueno, buenas tardes a todos. No, un poco tomando y hoy escuchando las charlas de todos los oradores y un poco lo que dice Ramón y lo que dijo Jorge hoy, yo creo que se ha avanzado de esos 5 o 6 años que nos encontramos con Ramón. Creo que se ha avanzado muchísimo en esto de esta interrelación entre lo que se da entre la automatización de muchas maquinarias, la autonomía de mucha maquinaria, la comunicación que hay entre muchas maquinarias, por un lado. Por el otro lado, se ha avanzado muchísimo en todo lo que es imágenes satelitales, drones, todo lo que hace a poder conocer mejor nuestros ambientes desde el cielo. Realmente se ha avanzado un montón en todo lo que sea imagen. También muy relacionada ahora con toda la maquinaria y la automatización. También se ha avanzado muchísimo desde el lado de la genética en cambiar la forma y la metodología de hacer el germoplasma. Nosotros estamos diciendo que en los últimos 5 años ha cambiado tanto la forma de hacer el mejoramiento, donde hoy yo soy ingeniero agrónomo, uno se siente casi obsoleto cuando se junta con la gente de edición génica y ve que ellos te hablan de gráficos de frecuencias en vez de gráficos de rendimiento como lo veíamos nosotros antiguamente, donde se manejan millones de datos. Yo, para tirarle algunos datos, hace 10 años atrás GDM, donde yo trabajo, procesaba 40.000 datos de marcadores moleculares por año y actualmente está procesando 140 millones de datos de marcadores moleculares por año. El crecimiento, la exposición es tremenda. Hoy ya estamos en capacidad de, con una alta frecuencia, por ejemplo, predecir el cruzamiento de 2 padres sin haber hecho el cruzamiento, o sea, sin tener ese dato, predecir cuáles serán los mejores padres que van a tener una variedad que va a ser la que más va a rendir. A eso se suma todo un montón de información y yo creo que la gran revolución que estamos teniendo en esta época es eso, es el manejo de datos y es el conocimiento. Ahora también lo miro desde el punto de vista de nosotros, de todo este conglomerado y del productor. Creo que todo esto hace a un conocimiento que cada vez va a fluir más, cada vez va a llegar más, si ustedes quieren, digerido y más concentrado. Y como alguien dijo hoy, el celular creo que va a ser el centro de donde vamos a tener toda esa información.
Pero a mí me gustó lo que dijo Jorge y tiro eso y ya después les dejo paso para que pregunten y demás y sigan los otros expositores. Pero me gustó lo que dijo Jorge en el sentido de que creo que hoy cada vez más la industria y fundamentalmente lo que nosotros hacemos es soja, bueno, trigo y maíz, pero en soja donde realmente creemos que llevamos la delantera. Mirar ya no solo al productor, sino el productor va a tener que estar integrado y vamos a tener que mirar mucho más al procesador, al que hace el alimento, porque este sí está mirando al que le demanda, que es el público. Jorge tiró algo de la proteína, después si quieren nos explayamos qué estamos haciendo sobre proteína y demás, pero fundamentalmente creo que eso es fundamental. O sea, ¿y por qué? Porque hoy nosotros producimos soja y nos concentramos solamente, les diría, más allá de la estabilidad, el rendimiento, las enfermedades, la resistencia a tal o cual enfermedad o a tal o cual herbicida o plaguicida, nos concentramos en eso, solamente en el producto, que en el producto termine rindiendo mejor. Y creo que eso puede llegar a cambiar en el futuro. No solamente por lo que va a decidir el productor, sino por toda esta información que se le va a estar brindando al productor de acá en 3, 4, 5, 6 años, y también por lo que el consumidor quiere consumir. Y ya termino. Hace 2 o 3 años empezamos a hablar de la carne símil, o sea, el símil carne, pero vegetal, con proteína vegetal. Y yo tenía la idea que este alimento tenía un gusto que no era del todo aceptado. La semana pasada estuvimos en Estados Unidos y dice que ya están haciendo, no sé cómo se dice, catas ciegas o probar la hamburguesa de carne y la hamburguesa de proteína vegetal, con los ojos vendados, y la gente ya no la podía reconocer. Entonces de pronto uno dice, che, la proteína vegetal, la soja es, si quieren, el grano por excelencia proteico. Uno siempre lo pensó que va más para el lado de la alimentación de los animales. Bueno, puede empezar a cambiar eso y uno puede desde el mejoramiento empezar a pensar que tiene que prepararse para hacer otro tipo de mejoramiento porque tal vez esa soja vaya directamente a una hamburguesa vegetal. Entonces, ese tipo de cosas realmente a nosotros nos tienen muy despiertos, o sea, nos incentivan continuamente a estar mirando diferentes cosas y a estar pensando cómo estar preparados para, desde lo que nosotros sabemos hacer, cómo nos posicionamos ante las diferentes nuevas cosas que van apareciendo en diferentes lugares. Pero creo que fundamentalmente tenemos que estar muy despiertos y muy atendiendo qué está pensando el consumidor, como un poco decía Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias a Erro por invitarme. Yo vengo de una empresa que hace 38 años estoy trabajando en biológicos. Por eso me encantó la charla de Willy. Me pareció muy piola. Porque venimos trabajando en esa línea. Porque nosotros, si bien la empresa se desarrolló y creció vendiendo inoculantes para soja, o sea, biofertilizantes, hace años que venimos trabajando en biocontroladores, o biofungicidas, productos para control de hormigas, productos para control de pulgones, todo biológico. Entonces, me encantó la charla tuya y también me encantó que Erro haya tomado la delantera de esto, porque estas cosas me parece que hoy en el mundo moderno, el mundo europeo, la sociedad nos ha ganado la delantera y la sociedad hoy ya no nos quiere como productor agropecuario, y acá hablo ya no solamente como empresario, sino como productor agropecuario, porque es un mundo que tiene la plata suficiente para pagar todo lo orgánico que quiere, comprar lo orgánico que quiere, y entonces lo único que hace es hablar mal de la producción agropecuaria. Yo estuve hace 15 días atrás con un grupo de productores visitando a nuestro socio francés, y lo primero que veíamos eran carteles en los cementerios, en las iglesias, en el subte de París, hablando acerca de
que la producción agropecuaria tiene que ser libre de agroquímicos, tiene que ser libre de herbicidas, libre de insecticidas. Yo me pregunto qué producción vamos a hacer si tiene que ser así y cómo vamos a alimentar un mundo que se habla que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Imposible. Entonces creo que lo biológico tiene un futuro muy grande porque va a desarrollar un grupo de productos que lo que vamos a hacer en el futuro es disminuir drásticamente la cantidad de químicos, pero no eliminarlos, sino que conviva el químico con el biológico. Y también esta felicitación para Erro por tomar la delantera en esto, desde mi punto de vista, va porque soy un convencido que en Europa esta mala palabra que significa la agricultura es producto de que la política está dominando a la ciencia. Y estas cosas creo que son las cosas que la ciencia tiene que dominar a la política. Estoy totalmente convencido de eso y que las decisiones que se tomen de prohibir tal o cual producto tiene que provenir de la ciencia y no tiene que provenir de la política. El futuro siento que viene por el lado de los biológicos, en muchos casos por biocontroladores, por bioremediadores, por bioinsecticidas, por biofungicidas. Es decir, el futuro pasa por ese lado en combinación con todo lo que están haciendo las empresas químicas de desarrollo de nuevos productos que son muy amigables con el medio ambiente a pesar de ser productos químicos. Bueno, yo creo que hay una sinergia. Primero, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y estoy bastante impresionado con la audiencia, increíble y aún más inspirador el hecho de que lo podemos hacer en un taller, ¿no? Que es donde yo empecé en el rubro de maquinaria agrícola y se quedó impresionante. Felicitaciones al grupo. Yo creo que hay mucha sinergia entre todo lo que hablamos acá. Es un trabajo en equipo al fin, cuando hablamos de agricultura, no hay una separación nítida, trabajamos todos juntos con el productor en lo que sería su rubro. Y yo veo que hay una responsabilidad muy fuerte también en nuestra industria de máquinas agrícolas en lo que se refiere a la interconexión con las cosas que conversamos aquí sobre tanto la aplicación de semillas, de agroquímicos o fertilizantes, lo que sea. La necesidad de reducción de costos, de control mejor del costo para que el agricultor pueda tener una mejor rentabilidad que va a ser cada vez más necesaria. La competitividad que Jorge mencionó, eso requiere productos cada vez más sofisticados, cada vez más eficientes, eficaces, por ejemplo, de semillas y de rubro de agroquímicos. Hoy ya se puede nombrar el precio de la semilla por semilla y no más por bolsa. Hace no mucho no se pensaba en eso, ¿no? Y es porque es una semilla que te garantiza el resultado, te reduce el costo, te aumenta la rentabilidad. Y lo mismo pasa con los agroquímicos. Eso hace que la maquinaria tenga que ser cada vez más capaz de aplicar eso con precisión, con perfección, para que se aproveche el máximo. Y ahí va un poco el camino muy fuerte del desarrollo de maquinaria agrícola. Y hay tres líneas que yo personalmente creo que son las más importantes de análisis en ese sentido de la tecnología de máquinas. La primera es la automatización, la segunda es la automación, la autonomía, y ya explico un poco mejor lo que digo. Y la tercera es lo que yo llamaría no más de agricultura de precisión, pero sí agricultura de decisión. El tema de la automatización básicamente es quitar del operador de la máquina el chance de errar. Es agregar cosas en la máquina de autoajuste, sea en cualquier rubro, de cosecha, de siembra, de aplicación, donde sea posible hacer más bien hecho con menos interferencia de la persona, y en eso yo veo mucho la industria invirtiendo bastante en ese momento, ¿no? La segunda es la autonomía, la robotización, que sería ya máquinas que puedan tomar decisiones durante la operación, tomar la mejor decisión con base en varios factores, y ahí también va un poco la cosa. Hay mucho que se tiene que desarrollar todavía en términos de legislación en los países, incluso por la seguridad de operación, una máquina más robótica, digamos, pero en eso todos estamos trabajando y yo creo que eso también va a ayudar bastante en lo que es la sinergia del trabajo ese. Y la tercera que yo me refería a agricultura de decisión es por el siguiente. Hoy ya, el ejemplo que Obdulio dio de la cantidad de informaciones que se generan, todas las industrias y todos los agricultores han generado una cantidad inmensa de datos y hoy hay ya cientos, miles de opciones de tecnología de agricultura de precisión, digitales, de monitoreo, de mapeo. Eso está generando mucha cosa. Lo que tenemos una responsabilidad muy fuerte como industrias juntos acá es empezar a hacer eso más amigable, más fácil de consumo. Consumo para tomar decisión.
Porque hoy generamos, con toda sinceridad, yo hablo específicamente de la parte que yo entiendo que es mi empresa, ya generamos mucha información hoy que el cliente utiliza máximo 10%. Y ahí tiene un desafío también, tenemos que hacer con que la información que generamos permita realmente tomar decisiones más acertadas, hacer mejores aplicaciones, mejores siembras y reducir los costos. Yo creo que ahí vale la pena invertir bastante en la secuencia. Y quería agregar que lo otro que ves es el cambio generacional en los productores, que eso es fundamental. Vamos a las reuniones y los más viejos decimos, che, no conozco a nadie, son todos muchos, ya empieza a ser gente, hay todo un cambio generacional y ese cambio generacional se maneja de otra forma que como nos manejábamos nosotros. Y creo que eso lo tenemos que tener totalmente en cuenta en cuanto a la comunicación y como dice él, en que la información tiene que estar fácil, sencilla, a un clic y tal vez no puede haber 10 plataformas dando vuelta. Tal vez todo conlleve a que haya 1 o 2 plataformas que congreguen toda esa información donde uno te ayude a tomar la decisión correcta para tu situación, ¿no? Y relacionado con eso, esa gente joven es la más comprometida con el medio ambiente. Por eso creo que es clave empezarle a hablar a esa gente joven y tratar de evitar de que nosotros los más viejos hagamos las macanas del pasado, que creo que hay muchos que las siguen haciendo o las seguimos haciendo y eso hace que la comunidad nos empiece a tratar mal o a mirar mal porque nosotros realmente tenemos dentro de nuestra comunidad gente que hace las cosas mal. Entonces, un mosquito tirando producto por la calle o un mosquito no fijándose qué viento hay o pasando por el medio del pueblo, creo que la comunidad no lo acepta más eso. Y esa es la licencia social que nosotros vamos a necesitar en el futuro para poder seguir produciendo y seguir siendo agricultores de una agricultura moderna y una agricultura sustentable y que sea capaz de alimentar a esos 10.000 millones de habitantes. Bueno, la verdad que está interesante la charla y da para... tenemos que manejar un poco los tiempos, no sé cómo venimos, Rafael, bien. Bueno, pasamos después cómo nos armamos. A ver, arranco a preguntar, hago algunas preguntas y después le cedo a Ramón también para que... Obdulio, viendo un poco las charlas de hoy de mañana, y voy a bajar un poco más terrenal a Uruguay, donde los datos que veíamos de Tato nos marca que tenemos en algunas situaciones una brecha que anda entre cerca de un 30%, parecido a lo que le daba también a Jerónimo a nivel de los datos de desarrollo. Que ahí sin lugar a duda tenemos un desafío enorme para tratar de bajar rápidamente esa brecha. Si bien son diferentes las variables que actúan, la genética está dentro de eso. Y una empresa como Don Mario, que es líder en soja en Sudamérica, no me acuerdo bien, pero creo que cada 3 bolsas, una que es de Don Mario, de que se planta en toda Sudamérica, y ahora están con un proyecto muy interesante en Estados Unidos que están lanzando, pero que están creciendo rápido y con buena perspectiva. Desde Don Mario, con todo lo que está invirtiendo Don Mario en laboratorios, en todo lo que es biotecnología, en general en edición génica, ahora con el foco que han puesto, ¿cómo ves que pensando acá en el productor uruguayo y en el desafío que tiene Uruguay hacia el mundo, que aquí también no pongo solamente la brecha en rendimiento, sino también en el alimento que el mundo quiere comprar, en el cual Jorge comentó que, por ejemplo, en soja tenemos que tener cuidado porque si se nos cae la proteína, probablemente vamos a empezar a tener algún problema y como país chico que somos tenemos que tratar de diferenciarnos. ¿Cómo ves desde el negocio de la genética que pueda haber un aporte en el corto, mediano plazo, tomando en cuenta a su vez que hemos tenido muchos cambios en los últimos 10, 12 años, pero lo que se habla es que en los próximos 5 años vamos a tener más cambio que lo que tuvimos en esos 10, 12 años, o sea que se nos viene realmente un cambio muy fuerte, ¿no? Como en algún momento, el año pasado, Gerardo acá comentó que el desafío de Don Mario era duplicar la ganancia genética la ganancia genética que había tenido Don Mario en los últimos 10, 12 o 15 años, no sé cuánto fue que habló. El desafío en los próximos 3 años o 5 años era duplicar esa ganancia genética.
Bueno, ¿cómo ves que puede aportar al desafío que tiene Uruguay, ¿no? Nuestra visión es que, tal cual, bueno, hoy Jero lo dijo, nuestro desafío es tratar de incrementar la productividad un 30% en los próximos 10 años. La ganancia genética de GDM hoy debe rondar el 1.7%, y yo lo escuchaba a Tato. La nuestra debe estar en 1.7, 1.8 si uno hace las curvas de regresión. Nosotros queremos llegar al 2,5, 3% de ganancia genética anual. Esto se da si y solo si logramos acelerar esa ganancia genética con una nueva forma de hacer el mejoramiento. La nueva forma de hacer mejoramiento pasa fundamentalmente por un montón de técnicas que le llamaban las nuevas técnicas de breeding, que son la genómica, o sea, la lectura de muchísimos datos, esto que hoy yo le comentaba de esta cantidad de datos, la edición génica, y todo eso acelerado con, por ejemplo, estamos haciendo una inversión muy grande en Chacabuco de 12 invernáculos para poder tener 3 generaciones por año, con lo cual esto te llevaría a que tu ganancia genética sea más alta que los últimos años. Eso por un lado, pero yo creo que es fundamental por el otro lado no olvidarnos que cuando uno habla de productividad por hectárea, el otro 50% te lo da el manejo. Y cuando nosotros hablamos de lo que podemos hacer en el manejo sumado con la genética, estamos hablando de, si uno lo mirara en un gráfico de torta, estamos hablando de aproximadamente un 30% de lo que aporta el rendimiento. Cuando hoy hablaban fecha de siembra, distanciamientos, densidades, grupo y fecha, etcétera, etcétera, eso más la genética, esa interacción es un 30%. Después tenemos un 70%, como bien lo decía Tato, donde uno tiene una caja negra que hay cosas que todavía no conocemos, y yo creo que toda esta información que tan rápido se procesa y se acumula, rápidamente va a empezar a despejar eso. Y tenemos una parte donde sí podemos empezar a trabajar. Don Mario también se está metiendo en eso. Yo hoy le comentaba a alguien, en Argentina cuando yo estudié hace muchos años, el potasio no era un problema y nos decían que nunca iba a ser un problema en la universidad. Y hoy ya hay muchos sitios donde el potasio empieza a ser problema en nuestro país. Ustedes ya desde hace tiempo tienen problemas con el potasio. Entonces, de ese 30% yo creo que nosotros podemos empezar a abarcar una parte, empezar a discernir realmente cuáles son las causas, cuáles son los problemas y poder diagnosticarlos y poder decir, bueno, de esto puedo trabajar por este lado. Y tal vez lleguemos a que toda esa torta, donde hoy tenemos el 30%, donde podemos trabajar en el 30%, se acreciente un poco más. Por otro lado, también creo que hace años que venimos haciendo, no, lo tomo por nosotros, por los argentinos y por Don Mario, hemos hecho una agricultura tremenda, o sea, hemos extraído nutrientes durante años y no hemos cuidado la estructura del suelo, en muchísimos casos de la pampa húmeda. Creo que eso ahora ya se nota, y en la medida que nos vamos solamente a decir, bueno, más fertilización, más esto, más otro, vas a una agricultura en definitiva de meterle insumos, pero no estás atacando el problema. Entonces, creo que se juntan un montón de cuestiones. Creo que todo eso también ustedes como técnicos de Uruguay lo ven y lo están trabajando. Entonces, creo que ahí puede haber un achicamiento de la brecha, no solo por el lado de los insumos, sino por el lado de los procesos, de atacar los problemas que realmente están causando esa brecha. Por el lado de la proteína, nosotros en Argentina ahora se desató fuerte todo un tema con lo de la proteína, y la otra vez lo charlábamos con ustedes. Cuando uno habla cuánto es lo que puede influenciar la genética dentro de este tema de la proteína, todos los trabajos, o sea, recién estaba leyendo un trabajito que salió ahora de una universidad en Estados Unidos también. Hay un último trabajo de hará un mes atrás del ingeniero Rotundo en Argentina. Todo te habla que el 60-70% es ambiental, pero dentro del 30-40% que queda, la genética tiene importancia y tiene mucha importancia. Entonces, viendo esto, más allá de que si uno siembra
más tarde tiene más proteína, si te vas más al norte tenés más proteína, si tenés menos rendimiento tenés más proteína en porcentaje o exactamente al revés cuando te vas a lugares de mayores rendimientos. Que eso es manejo, se puede ir achicando. En el 20% que queda, yo te diría que la genética tiene mucho que ver. Entonces la determinación que hicimos por lo menos desde GDM es, dijimos, perfecto, si esto es así, nosotros los datos de proteína de cuando seleccionamos las variedades las tenemos. Lo que estamos empezando a hacer es, a mismo nivel de rendimiento, estamos diciendo, bueno, elijamos aquella variedad que tiene más proteína. Eso por lo menos va a empezar a, ¿cómo se dice?, a menguar esa caída de proteína. Veíamos gráficos el otro día del trabajo de Argentina, donde constantemente una variedad que tiene más proteína lo mantiene en altos rendimientos o en bajos rendimientos. Para nombrarlo, la 5009, que es una variedad icónica, que es de Nidera en Argentina, es una variedad que tiene alta proteína y lo tiene en buenos ambientes y en malos ambientes. Y las variedades que tienen baja proteína ocurre exactamente lo mismo. Ahora, cuando uno mira los gráficos, también hay puntos muchas veces que se escapan. Rinde mucho y alta proteína. Y ahí también estamos empezando a investigar y por eso es una línea que podemos intentar trabajar acá también, que se da en los ambientes de altísimo potencial, de mucha materia orgánica, de mucho carbono. Es como que en los ambientes que todavía se mantienen bastante estructurados, sin tocar y demás, bien rotados, la proteína no cae tanto y rinde mucho. Entonces, creo que eso también es una línea donde tendríamos que empezar a explorar. Complejo el tema, no está fácil. Bueno, Ricardo, 38 años en la empresa y con foco en biológico, así que bueno, Mucho. bastante. Tú comentabas que bueno, se viene un desafío fuerte en los biológicos, hay grandes cambios y no van a reemplazar a los químicos, pero sí vienen para complementarlos. ¿En qué estás viendo? A ver, ustedes tienen, incluso en Uruguay, también una experiencia importante tenemos con ustedes en lo que es todo lo que es el preinoculado a 30 días, que en conjunto hemos estado liderando el mercado y hoy con un desafío prácticamente de ir al 100% de la semilla con preinoculado, porque realmente los resultados han sido muy buenos y porque el productor está muy conforme y se logra realmente un impacto. Y a su vez están siendo líderes en otras tecnologías de biológicos. ¿Cómo ves en el corto plazo en dónde los biológicos, no te digo que reemplacen al químico, pero sí que hagan un efecto, o sea, que provoquen un efecto impactante en resultados, no solamente económicos, sino en rendimiento, sino también en el comprador final que empiece a valorar también, ¿no? O sea, que realmente... ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hacia dónde ven que podemos ir en los próximos 5 o 10 años? Mira, en primer lugar, hablando un poco de tratamiento, nosotros estamos acostumbrados mucho a vender o a producir y vender inoculantes para soja o para leguminosas, que son productos que desde el 1800, fines del 1800 ya se descubrieron que había una sinergia entre la leguminosa y una bacteria. Todo eso se vino trabajando hasta llegar a productos que hoy que eran impensados hace unos años, como el preinoculado, y todo ese preinoculado te lleva a todo lo que es tratamiento industrial, que es parte de lo que hacen ustedes, y que creo que es muy bueno desde el punto de vista del productor, porque lo lleva a tener una semilla de mejor calidad, una semilla uniforme, una semilla con buena genética y con buen tratamiento químico, tanto del fungicida como de los insecticidas como del inoculante, y que a su vez le asegura una buena implantación, porque mejora mucho la implantación, porque eso hace que mejore el rendimiento. Cada planta que se pierde en el espacio de nacimiento, tanto por tiempo, porque la semilla no era de buena calidad, no tuvo la energía suficiente para nacer, como que se perdió porque no nació directamente o por desuniformidad mecánica, porque las semillas son distintas tamaños,
te hace que pierdas por cada semilla por metro cuadrado aproximadamente 200 kilos de rendimiento por hectárea, lo cual es mucho cuando vos te podés asegurar una buena semilla de calidad y con un buen tratamiento biológico y químico, o biológico y biológico, ahora lo hablamos, en el caso de los tratamientos como los que ustedes llevan adelante en el mercado. Ahora, con respecto al futuro, nosotros venimos trabajando, ya hemos lanzado hace muchos años un hongo biocontrolador para control de enfermedades en semilla de cereales de invierno, y ya en los últimos años lo presentamos también para soja, que es una tricoderma que lo que hace es un bioinductor y a su vez un buen control de las enfermedades que van junto con la semilla. Este producto nosotros en Argentina está ganando mercado y estamos registrándolo en varios países del mundo porque creo que es parte de lo que la sociedad está demandando. O sea, hoy Europa te está poniendo un límite de 4 tratamientos, de 4 productos químicos distintos de un cultivo. Si vos podés bajar uno de los tratamientos haciendo un tratamiento biológico en el control de enfermedades de semilla, estás bajando de esa manera uno de los químicos que lo podés, si lo necesitas, lo podés aplicar en el cultivo después. Si no lo necesitas, es un químico menos para lo que te demanda la sociedad. Los tratamientos de semilla creo que son claves pensando en el futuro y en lo que demanda la sociedad, porque los tratamientos de semilla son mucho menos contaminantes, no se pulverizan, no se esparcen en todo el campo, van con la semilla lleva mucho menor cantidad de ingredientes activos por hectárea que lo que se lleva cuando se pulveriza un producto. Entonces creo que el futuro va caminando por ese lado y va caminando por el lado de los biológicos. Pero te vuelvo a repetir, no hay un esquema que nos asegure que vamos a tener buenos rendimientos finales reemplazando un 100% los biológicos reemplazando a los químicos. O sea, eso es lo que yo veo, lo que yo siento. ¿Te imaginás que desde una empresa biológica me encantaría que todo lo reemplace? Pero lo veo difícil, pero bueno, por lo menos eso en un corto plazo. Ahora, nosotros venimos trabajando en varias cosas, no solamente en los biofertilizantes, sino en los bioinductores, en los biocontroladores, como en el caso de Rhizoderma, en los bioremediadores. Hay bacterias que se comen el petróleo y que se pueden aplicar en las bocas de los pozos de petróleo para todos los suelos contaminados. Nosotros estamos produciéndolo y estamos entregándole a gente que está probando estos productos. Los biotensioactivos, o sea, hoy un tensioactivo químico que en los últimos años se prohibieron una línea importante, la de los nonilfenoles, y aparecieron los alcoholes grasos. Hoy hay productos que una bacteria es capaz de producir, cantidades muy pequeñas, pero que bueno, en reactores se producen mucha cantidad de líquido y con esa cantidad de líquido se puede llegar a producir tensioactivos biológicos que lo que hace es eliminar al químico en ese caso con las mismas características de reducción de tensión superficial que la que te puede dar un producto químico. Venimos trabajando junto con el grupo francés con unos productos para control de pulgones. Venimos trabajando con un grupo para control de hormigas del mismo tipo de productos. Entonces, creo que empieza a haber, por la demanda de la sociedad, una serie de productos que en unos años y no a muy largo plazo van a llegar. Estos productos, hace años que están muchos de ellos, pero como la sociedad no demandaba, muchos de ellos se usaban en invernáculos, en roza, en cultivos muy intensivos, donde el productor realmente podía ver las ventajas que tenía quien cultivaba ese tipo de cultivo. En los cultivos extensivos no se veían, era muy difícil aplicarlo. Hoy yo pensaba en vos cuando contabas de los insecticidas, cuando yo arranqué, también hace 40 años que empecé a trabajar de ingeniero agrónomo, en ese momento aparecieron algunos productos, pero la gente ¿qué quería? Quería ver el bicho muerto. Si no veía el bicho muerto, aunque el bicho estaba arriba de la planta, si no comía más no le interesaba, él lo quería bicho muerto el mejor, como dijiste vos. Pero bueno, es parte de la evolución del pensamiento y de una sociedad que empieza a demandar otra cosa. Bueno, muy claro, Roberto. Ya que estamos en biológico, y después te paso a vos, Ramón, le quiero hacer una preguntita a Willy. Tú hablabas de que vamos a tener varias limitantes, seguramente. O sea, estamos avanzando y hay limitantes para avanzar que tenemos que ir venciendo, ir sorteando esas limitantes. Y pusiste una al final ahí que es
creo que había un cerebro o una persona, no me acuerdo, como diciendo, nosotros mismos a veces somos los que podemos estar limitando el desarrollo de la tecnología. Porque por esto que comentaba recién Ricardo y vos también comentabas, o sea, de repente queremos ver el cultivo, que no haya insectos, que esté todo verde, que la planta esté inmaculada, que esté perfecta, y en realidad ahí es donde tenemos que empezar a cambiar un poco la mentalidad. Opinión personal, me gustaría escucharte brevemente, a ver qué opinás respecto a, pensando en la tecnología que tú presentaste, que estamos trabajando. ¿Puedo decir de la necesidad Cerquita. la necesidad de un cambio de mentalidad? Exactamente. ¿Cuánto nos va a impactar tener que cambiar la mentalidad para que realmente este tipo de tecnologías puedan crecer relativamente rápido para poder avanzar, ¿no? A ver, ¿cómo transmitirles lo que realmente siento? Porque ni yo lo tengo claro, pero el asunto es así. El control biológico en el mundo ha tenido muchos empujes, ¿verdad? Cuando yo me inicié en esto de ser insecto, había todo un furor, tanto que en realidad yo me especialicé en virus de insectos, y virus que matan insectos, ¿no? O sea, me hice agrónomo, después entomólogo, después microbiólogo y después virólogo. Fue una locura. ¿Y cuál es el problema? Que siempre se buscó, y sobre todo en los últimos años, la mayor rentabilidad. Y en realidad la industria ha ido lanzando cada vez productos mejores e inclusive más baratos. Entonces, recuérdense ustedes, cuando yo empecé a trabajar aquí en Dolores, teníamos clorpirifos, endosulfán y cipermetrina. Había que ser Gardel para hacer algo muy cuidadoso con todos esos productos. Hoy realmente tenemos una enorme cantidad de productos químicos que, además de ser baratos, son excelentes comparados con aquellos. Por eso yo decía hoy que si nosotros, por nosotros mismos, no logramos entender que incluir la ética en cualquier producción y cambiar ese objetivo casi fanático del mayor lucro ante unidad de capital invertido, voy a tener mi lucro, pero cuidando al hombre y al ambiente, que parece romántico, parece de terrorista de la ecología, pero no es así, es una realidad, porque ese es el ambiente que a nosotros después nos estalla en la mano, ¿verdad? Y un poco también se mencionó, eso tiene que venir de la mano o de una presión también del Estado, ya sea premiando o castigando, se haga o no se haga eso, y seguramente el definitivo cambio va a ser cuando los consumidores digan yo no quiero soja con tal cosa, ¿está bien? Pero en el uso de estas tecnologías y en la posibilidad que nosotros desarrollemos y utilicemos control biológico, sinceramente creo que si no hay un cambio de mentalidad va a ser muy difícil. Porque, a ver, estamos hablando de nuestro proyecto control a larvas del lepidóptero, ¿verdad? Hay productos químicos excelentes para hacer lo mismo y baratísimos. Entonces el tema tiene que ser, bueno, yo voy a cambiar porque realmente creo que el cambio es mejor para la naturaleza, para el ambiente, ¿está bien? Después tenemos el otro paso, Jorge, de las chinches, que es un poquito más complicado. Pero bueno, en eso estamos trabajando, ¿está bien? En eso estamos trabajando. Pero tenemos que nosotros querer hacerlo. Yo hace unos meses me invitaron a un congreso de entomología a hablar justamente de esto, y muchos colegas casi me asesinan cuando hablé de la ética porque consideran que la ética es algo que está de modé. Y yo decía, sí, realmente la ética viene de los filósofos griegos, ¿no? O sea, no es algo nuevo, pero creo que es algo actual. O sea, o nosotros cambiamos esa mentalidad o va a ser muy difícil llevar adelante estos proyectos, estos programas, porque hoy por hoy no hay genéricos de tricograma. Obviamente van a ser caros, ¿verdad? Obviamente que en la medida que aumentemos el área y todo lo más, los costos van a bajar, pero hay que estar dispuesto, me parece, a usar una herramienta diferente y quererla usar. El tema solamente es
me conviene, sino que yo quiero hacerlo porque es lo mejor. Aparte nos va a exigir mucho más agronomía, mucho más. Agronomía en el sentido que hay que estar muy arriba, siguiendo la evolución de la plaga y demás. Ricardo. Hola. Yo te quería decir 2 o 3 cosas sobre lo que vos venías diciendo. Primero, cuando empezamos a trabajar nosotros, vos tenés una edad media parecida a la mía, teníamos, todos los productos eran banda roja. Hoy son todos banda verde. Las compañías han trabajado y han invertido mucha plata en eso, si bien son mal vistas por la sociedad, pero han trabajado mucho y han invertido mucha plata en tener más y mejores productos y en bajar todo lo que es tipo de contaminación. Segundo, creo que las cosas entran, como dijiste bien, por el bolsillo. El año pasado estaba en Francia, en el norte de Francia, visitando un productor que tenía, no me acuerdo, era muy grande, pero para el tamaño eran como 200 hectáreas de zanahoria. Y él 15 días antes de cosechar la zanahoria para entregarla al lugar donde la tenían que industrializar para venderla, él tenía que sacar muestras, las tenía que mandar a analizar, pagaba 500 € el análisis para que le analicen 350 principios activos. Y si algún principio activo estaba por encima del límite de los residuos máximos, no le compraban la zanahoria. ¿Sabés la plata que había invertido con esas 200 hectáreas? ¿Sabés cómo las cuidaba esa zanahoria y no le aplicaba nada? ¿Por qué? Porque la sociedad le demandaba eso. Y segundo, creo que acá todos, o sea, desde los productores y desde el comercio y desde nosotros como empresarios, debemos actuar, me parece, sobre los organismos reguladores. Me parece que los organismos reguladores se han quedado en la edad de piedra. Y cuando tienen que registrar un producto nuevo y es algo totalmente distinto, como no saben qué es y están acostumbrados y toda la legislación está armada para un producto químico, es complicadísimo. Es complicadísimo. Un gran desafío también tenemos ahí, me parece. Sí, sí, sin duda. Ramón. Bueno, hola. Yo me quiero poner un poco del lado del productor que está procesando todo lo hablado en la jornada de hoy. Desde toda la información de genética o el control de malezas con rotaciones o la parte de información de datos para toma de decisiones que presentaba el ingeniero Hoffman o aún los números económicos que el ingeniero Arana presentó, Jorge con los mercados y las exigencias de los consumidores, que es tal cual, o los problemas de logística, y más allá de toda esa cuenta, digo, uno al final del día tiene que decir, bueno, ¿cuánto es mi costo de tonelada producida y cómo logro hacerlo para que mi empresa sea rentable y yo pueda tomar las mejores decisiones? Yo creo que ya no basta con ser buen agricultor. Hoy hay que ser, en estas condiciones, excelentes empresarios y un poco simpático por el hecho de que estamos en un sector en que nos pegan a veces injustamente, o muchas veces injustamente. Entonces me gustaría preguntarle a Rafael, porque si a eso le sumo de que por ahí me hacen máquinas más grandes y más complejas, o supuestamente más complejas, ¿cómo se ve toda esa administración de datos, esa interconexión, esa necesidad de plasmarlos en algún lugar para analizarlo y para proyectarse? Y la facilidad de operaciones y el ejemplo que muchas veces hacemos con el celular. Digo, hay un buen señor que se llamó Steve Jobs, que yo creo que a los de nuestra generación nos permitió usar este aparatito cada vez más, porque lo hizo muy sencillo de operar. Entonces me da la sensación de que hoy estamos en un sector muy exigido por los costos,
porque también el consumidor, aparte de querer las mejores buenas prácticas y toda la información de dónde se produjo y cómo se produjo, quiere el mejor precio. Muchas veces no paga esa diferenciación. Entonces, me gustaría la visión desde New Holland, cómo se visualiza eso y qué se piensa o en qué línea se está trabajando. Bueno, yo creo que hay una cantidad inmensa de interfaces posibles en todo eso, ¿no? Yo comenzaría por el tema que tiene todo que ver con lo que hablamos acá, porque la preocupación por ejemplo, el consumidor final a futuro que va a esperar un determinado tipo de producto, que él quiere saber si fue trabajado con un determinado tipo de aplicación biológica o química controlada en ciertos niveles, etc. Eso va a requerir trazabilidad, va a ser necesario identificar de dónde vino el producto. Y ahí tenemos una responsabilidad como maquinaria agrícola, porque la cosecha mecanizada cada vez más en todos los rubros, incluso ya en frutas y en otras cosas, va a ser la forma más fácil de hacer la identificación de dónde salió un producto y ya en tiempo real identificar que está cosechando algo acá, se está cargando en ese camión, eso es de esa área, se fue producido con esa semilla, con ese tipo de fertilizante, con ese tipo de agroquímico y tiene un sello verde, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer punto que nos preocupa bastante. Tenemos que encontrar maneras de hacerlo, que la información no solo de la maquinaria de toda la eficiencia, pero toda la producción agrícola se pueda cargar y transportar, digamos, ¿no? El segundo tema es encontrar formas de que todo eso sea más, como mencioné antes, más amigable, más fácil de gerenciar. Eso es la parte más importante en mi percepción, es donde nosotros yo creo que fallamos un poco en los últimos años, complicamos demasiado, creamos más y más cosas. Ahora estamos todos trabajando en simplificación, para que realmente se pueda tomar decisiones y cargar la información y tenerlas accesibles. Y el gran desafío que yo veo también en todo eso, en lo que es el campo, es la conectividad. ¿Cómo va a ser la conectividad de la máquina? Porque decir que vamos a tener todas las informaciones ahí en el campo en tiempo real, pero no tener la conexión, las señales circulando entre máquinas, entre oficinas, etc., es un otro desafío, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar con, por lo menos nuestro concepto es de trabajar con colaboración y arquitectura abierta. Y yo creo que todas las empresas del rubro deberían buscar la misma cosa. Un ejemplo reciente que les doy de que pasó ahora en Brasil, ¿no? En el último AgriShow, nosotros pensando un poco en ese tema de la conectividad, tenemos dos caminos, ¿no? Cerrarnos, desarrollar una arquitectura propia que converse con nuestras máquinas, tomamos la información, disponibilizamos a nuestro cliente, a nuestro agricultor. O por qué no la colaboración con todos que trabajan en el sector, arquitectura abierta, colaborativa, que podamos quizás, no sé, las 3 compañías canjear datos y tener disponible siempre para cualquier agricultor que la use. Entonces hicimos, por ejemplo, buscando qué podríamos hacer en ese sentido, nos asociamos con competidores de máquinas, con empresas de semillas, con empresas de tecnología y con telecomunicación y lanzamos un plan de cooperación para llegar la internet al campo y no la conectividad de la máquina mía al campo. Eso también es un desafío importante, porque el agricultor al fin él quiere en la finca la capacidad de transmitir datos, él no quiere conversar con la máquina New Holland, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tema que también estamos bastante pendientes, porque la idea es que todo el sector se junte para que la conectividad llegue, porque va a ser necesario. Con el tema ese de la trazabilidad, por ejemplo, si no es posible en el futuro que tengamos comunicación en toda la área, un agricultor no va a poder acceder a determinados tipos de sellos de origen de su producto, ¿no? El asunto es complejo, emociona incluso porque hay infinitos caminos, ¿no? ¿Y ustedes piensan de que esto es de rápida ejecución o qué plazo le están poniendo a esos proyectos? Yo creo que cuando hablamos de conectividad depende bastante también del tipo de interés que hay de varias compañías del sector, incluso de telecomunicaciones, pero yo creo que eso puede ser rápido. El ejemplo que les di, por ejemplo, de Brasil, uno piensa que puede ser muy caro, ¿no? Y ya se puede llegar con la conexión en la antena en una determinada región y tener la conexión 4G con un costo, por ejemplo, en algunas zonas de una bolsa de soja por hectárea. Eso es bastante accesible, bastante accesible. Entonces yo creo que es escalable y debería ser rápido. Muy bien. No sé, Vamos cerrando, estamos fuera de hora, ¿no? Así que bueno, les agradecemos a todos, la verdad que ha sido muy interesante. Daría para seguir charlando, pero me parece que se nos va a complicar si no la jornada. Así que bueno,
Muchas gracias y seguimos la Gracias actividad. a